Pocas obras han marcado tanto la historia de la literatura como la Odisea, un poema épico griego compuesto alrededor de los siglos 7 y 8 a.C. por el gran Homero. A pesar de que son incontables sus versiones y referencias posteriores, la narrativa original se erige como un fiel reflejo del valor del ingenio, la lealtad y la perseverancia frente a los obstáculos vitales. A grandes rasgos, el texto narra el viaje de vuelta a casa del héroe Odiseo, nombre traducido al latín como Ulises. Por si haber estado luchando en la guerra de Troya durante una década no fuera suficiente, el protagonista tardó otros 10 años más en regresar a la isla de la que era rey, Ítaca. Durante este periodo, tanto su esposa Penélope como su hijo Telémaco tuvieron que lidiar desde su palacio con los numerosos pretendientes que buscaban desposarla mientras consumían los bienes familiares. Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será desgranar las principales enseñanzas filosóficas del libro mediante 3 de sus relatos más emblemáticos. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Después de haber soportado adversos vientos e inclementes tormentas durante 9 días en alta mar, la tripulación de Odiseo arribó a la tierra de los lotófagos, una isla cuyos habitantes subsistían gracias a una especie de flor única y peculiar llamada loto. Con la intención de recargar sus suministros de agua potable, 3 miembros del grupo tomaron la decisión de aventurarse en los parajes desconocidos y ya de paso, entrar en contacto con la civilización. Para su grata sorpresa, los isleños no solo se abstuvieron de toda muestra de violencia, en adición, les ofrecieron generosamente probar un poco de su fruto. Sin embargo, la planta resultó ser tan exquisita que los marineros se olvidaron por completo de su misión en curso. Y es que el estado tan apático, dichoso y amnésico del loto provocaba en sus consumidores una retracción psicológica total del mundo exterior. De suerte que los integrantes de la triada rogaron permanecer en la isla para siempre al devenir completamente absortos en el deleite narcótico de sus pétalos. Consciente del enorme peligro que suponía dicha sustancia para su travesía, Ulises optó por llevar forzosamente a sus hombres hacia las embarcaciones y, acto seguido, atarlos a los bancos del remo para zarpar ipso facto. Pese a sus gritos, llantos y protestas iniciales, los afectados terminaron recuperando el anhelo de retornar a su hogar. Entre las múltiples interpretaciones que cabría realizar, creo conveniente incidir sobre la trampa de la gratificación instantánea, a saber, la toma de decisiones subóptimas o perjudiciales producto de la tendencia impulsiva a optar por recompensas fáciles a corto plazo en vez de recompensas difíciles a medio y largo plazo. Prima facie, velar por una vía de escape hedónica podría parecer más resolutivo que pernicioso. Claro, ¿es necesariamente un pecado procurarse un respiro del doloroso baile entre el ayer y el mañana? ¿Acaso no podría actuar el placer inmediato como un bálsamo para las heridas del alma siempre y cuando uno logre mantenerse a raya? ¿Quiénes de los aquí presentes no han gozado alguna vez de deliciosos manjares acompañados de una copa de vino tinto en una ociosa velada? Si la moderación es una virtud, entonces la insensibilidad radical no es objeto de interés. No obstante, hay ocasiones en las que la línea entre el goce prudente y el goce profuso es maliciosamente fina, sobre todo en la época que nos ha tocado vivir. En este sentido, la mayoría de las alegorías homéricas son buenos espejos de una suma de peligros derivados de la gratificación instantánea. En el caso de los tripulantes, la reducción fenomenológica del horizonte temporal se hace evidente, pues su conciencia queda diluida en un océano de hedonismo efímero que obnubila la memoria y enmascara el porvenir. En otras palabras,
el fruto del loto sumerge a la mente consciente en una insaciable eternidad en la que su pasado y futuro se reducen a meras abstracciones sin relevancia. Inicialmente, cada episodio de amnesia comprimiría exitosamente en el presente tanto el conjunto de recuerdos desagradables que aborrecemos como la constelación de contingencias que tememos bajo un éxtasis onírico y desinhibido. Empero, es tan solo cuestión de tiempo que el aroma de la lotofagia torne insignificantes nuestras metas, planes, objetivos, preferencias, pensamientos, principios, valores y a la postre desemboque en un ciclo interminable de autoindulgencia. Sin ir más lejos, una de las dicotomías recurrentes de la Odisea es la añoranza del hogar o nostos en contraposición a la seductora atracción hacia lo exótico y desconocido. Desde la pluma del autor, la institución de la familia es expuesta como ejemplo de proyecto largoplacista por antonomasia. Por un lado, Penélope nunca subestimó la valía de su alianza y se mantuvo inquebrantable ante las insistentes declaraciones de sus pretendientes, incluso sin saber a ciencia cierta si Ulises seguía vivo o no. Por otro lado, su marido tampoco acató la propuesta de la hermosa ninfa Calipso para vivir con ella en la isla de Ogygia, ni siquiera tras prometerle confort ilimitado y juventud eterna. Simple y llanamente, la prioridad desde ambos bandos era preservar la unidad familiar y reencontrarse con su cónyuge, por dura que fuera la espera. Aun con sus respectivas adversidades, incógnitas y decepciones, la construcción de un propósito en el seno de la vida comunitaria sería la mayor de las retribuciones para el hombre. A mi parecer, el apunte más interesante del canto aludiría a la pérdida del sentido del yo. La razón por la que Odiseo describe a Calipso como una criatura peligrosa y condena el loto como una sustancia mortífera es que ambos, sujeto y objeto, son asesinos de la identidad. Todo placer que pudieran otorgar tenía un precio demasiado alto para él. Su esencia de padre, esposo, guerrero, capitán. Al fin y al cabo, el hecho de haber estado retenido durante 7 años en Ogygia le acabó privando del mundo que dota de significado a su existencia y, por aplicación directa, del mapa que proporciona las coordenadas axiológicas que le ubican en la realidad. Es por esto por lo que el héroe está desesperado por marcharse cuanto antes. Quiere recuperar su historia, su persona, su razón de ser. Del mismo modo, el fruto ingerido por los 3 navegantes les habría acabado petrificando en la condición de lotófago si Ulises no hubiera actuado con contundencia. Bajo una complacencia demasiado intensa, frecuente y prolongada, el hermano afectuoso, el senador comprometido y el alumno diligente se podrían convertir en un ebrio indiferente, mandatario vanaglorioso o procrastinador nato, respectivamente. Habida cuenta de ello, ¿cuáles crees tú que son las manifestaciones lotófagas más peligrosas en la actualidad? ¿En qué medida está cada placer inmediato privándote tanto de lo que eres como de lo que podrías llegar a ser? Y más inquietante aún, ¿cómo piensas que actuarías tú si adoptaras el rol de los marineros? ¿Habrías sido capaz de resistir la tentación del loto? Bien, mi respuesta a esta última disyuntiva está desarrollada con lupa en el documental de Un Mundo Feliz por medio del concepto de soma, una droga sintética que combina las propiedades de los antidepresivos y los alucinógenos a fin de paliar las penas y temores. Después de la tierra de los lotófagos, Odiseo y sus compañeros emprendieron su camino hacia una isla dominada por cíclopes, una raza de gigantes de un solo ojo. Movidos por la curiosidad, el grupo inició una expedición en la que descubrieron una vasta cueva prodigiosamente abastecida con leche y queso. Lo que ninguno de ellos anticiparía es que el propietario de dicha morada era el cíclope Polifemo, hijo del mismísimo Poseidón.
De forma tan abrupta como horrorizante, el monstruo reveló su personalidad hostil bloqueando la entrada con una colosal piedra que aprisionó a los griegos en su interior, y sin más rodeos, devoró a varios hombres al azar. Ante esta desesperada situación, el capitán maquinó impromptu una idea de escape: convencer al coloso para que bebiera un vino sin diluir traído de su navío a modo de reliquia. Durante una conversación en la que Polifemo le preguntó a Ulises su nombre, este respondió falsamente que se llamaba Nadie. Ajeno a los efectos del alcohol, la bestia sucumbió a la embriaguez y cayó en un profundo sueño. Lógicamente, los prisioneros aprovecharon su latente vulnerabilidad para arrojar una lanza fraguada al centro de su córnea. «No veo nada, estoy ciego, nadie me ha herido», gritó el gigante en una furia desmedida. El ingenio en la respuesta de Odiseo posibilitó que el resto de cíclopes interpretaran que Polifemo se había vuelto loco al vociferar a los cuatro vientos que ningún hombre le había causado dicho daño, y por consiguiente no intervinieran. A la mañana siguiente, el líder concibió otra brillante estratagema al percatarse de un detalle. Cada vez que el monstruo llevaba a su rebaño a pastar, palpaba los lomos de las ovejas para asegurarse de que ninguno de los tripulantes se montara en ellas para salir de la caverna. Si consiguieran atarse a sus vientres para ir por debajo, quizás lograrían burlar al cíclope tuerto. Y en efecto, su plan tuvo éxito. Antes bien, el orgullo de Ulises ante su victoria le condujo a cometer un error garrafal justo cuando estaba huyendo a salvo en su barco. Sin saber que Polifemo era hijo de Poseidón, el griego exclamó desde la distancia: «No te hirió nadie, sino Odiseo». Entonces, la bestia consumó su venganza elevando una plegaria a su padre con objeto de que maldijera el resto del camino de Ulises. Este simple acto de jactancia le costó muy caro al elenco, pues originó una serie de desafíos que alargarían su travesía nada más y nada menos que una década. Sin lugar a dudas, la mejor arma de Odiseo para afrontar las calamidades y contratiempos designados por los dioses es su astucia o metis. A lo largo del viaje, el protagonista escudriñó diversas artimañas. Véase, el uso de disfraces para infiltrarse como mendigo en la ciudad de Troya, la aplicación de cera en los oídos para taponar el canto de las sirenas, o mismamente la elaboración de audaces discursos para engañar a sus enemigos. Aún así, su condición de héroe no le vuelve exento del sufrimiento humano. Él es el primero en experimentar toda clase de reveses desgarradores, retrasos frustrantes y, por descontado, el luto ante la pérdida de sus amigos cercanos. Con arreglo a lo mencionado, este relato contrasta la inteligencia y confianza de Ulises con su eventual caída en la ibris, un comportamiento caracterizado por la desmesura del orgullo y la arrogancia. Eso sí, el término adquiere una pluralidad de acepciones pendientes de diferenciación. En la antigua Grecia, el fenómeno ubrístico podría hacer referencia a un sentimiento violento e iracundo originado por la falta de autocontrol sobre los impulsos propios. No obstante, la conducta de Odiseo enfatiza en algo más complejo que un arrebato irracional. Y es que su actitud orgullosa supone un intento de transgresión de los confines impuestos por los dioses a los hombres. De ahí que este poema épico haga tanto hincapié en la dualidad entre la mortalidad humana y la inmortalidad divina en virtud del concepto griego de moira, cuya traducción es destino, parte, porción o lote. ¿Y por qué este vocablo abarca significados tan distintos? Se cuestionará más de un oyente. Pues porque el destino representa la parte de felicidad o desgracia, la porción de fortuna o infortunio y el lote de vida o muerte que corresponde a cada quien en función de su posición social y de su vínculo divino.
Así pues, la persona que incurre en la hibris sería culpable tanto de querer más bienes respecto a la proporción asignada en la división de su sino, como de cometer acciones desequilibradas, es decir, aquellas que desafían y rompen el equilibrio. El historiador y geógrafo Heródoto recoge la idea con suma claridad en el siguiente pasaje. Observen cómo la divinidad lanza sus dardos desde el cielo contra los edificios más grandes y los árboles más altos, pues tiende a batir todo cuanto se descuella en demasía. Del mismo modo, aquella fulminará con sus rayos a los seres cuyo carácter sobresalga en exceso para impedir que se jacten de su condición. Este texto pone de manifiesto la preponderancia de la némesis, esto es, el castigo que los dioses impondrían a todo individuo que osara rebasar los límites de su hado. Dicha pena celestial actúa como fuerza reguladora en una buena colección de historias y mitos griegos. Desde el atrevimiento de Agamenón al negarse a devolver a Criseida solo para invocar la ira de Apolo sobre los aqueos, hasta la temeridad de Ícaro al volar demasiado cerca del sol hasta derretir sus alas de cera y caer al mar. En la alegoría del Cíclope, Poseidón reorganiza el flujo universal en aras de cobrar a Ulises el peaje de su gloriosa burla. A partir de ese momento, el capitán tendría que emplear sus destrezas cognitivas y cualidades virtuosas en confrontar una cascada ininterrumpida de percances. Verbigracia, el desvío inminente de la embarcación respecto a Ítaca tras la apertura de la bolsa de todos los vientos concedida por Eolo, la transformación de los navegantes en cerdos a manos de la hechicera Circe o el fatídico encuentro con los caníbales lestrigones. Ni siquiera toda la creatividad del mundo a la hora de diseñar soluciones pragmáticas ante los problemas le bastaría a Odiseo para poder predecir y cohibir aquellas fuerzas cosmológicas que escapan a su comprensión y control. Dicho esto, sería lícito extrapolar la dialéctica de la hibris némesis a los tiempos que corren. ¿De verdad convendría tomarse al pie de la letra una apreciación literaria del sesgado fenómeno del mundo justo? De proceder así, ¿cómo se diferenciaría una represalia divina de una vicisitud predeterminada con miras a regular las actitudes y conductas hubrísticas? Más allá de extraer una interpretación literal cual copista, me gustaría colocar el punto de mira en cómo la presente cosmovisión ha perfilado la moral griega en un retrato delineado por la mesura, la moderación y la sobriedad bajo el lienzo del pan metron, cuyo significado es la medida en todas las cosas, nunca demasiado o siempre bastante. Independientemente de quiénes seamos y de dónde vengamos, cada golpe de fortuna en la vida puede ser contrarrestado por un obtuso revés. Y no porque una deidad caprichosa nos haya cogido manía, sino porque el devenir no es siempre predecible. ¿Cuál es la verdadera utilidad del orgullo en semejante escenario? Claro, tan pronto como un deportista recibe halagos multitudinarios en una temporada, podría encajar despiadados abucheos en la siguiente. Tan pronto como un empresario cosecha ganancias astronómicas hoy, podría atravesar graves penurias económicas mañana. Y tan pronto como una pareja alardea de sus idílicas vivencias al comienzo de su relación, podría sufrir un distanciamiento irreparable. Sin el menor ánimo de desalentar cualquier gesta de superación personal, tomar la prudencia por bandera es, como mínimo, aconsejable. A modo de reflexión, ¿serías tú capaz de identificar las situaciones en las que el afán excesivo de control haya generado en tu persona una mayor frustración o angustia? ¿Cómo podríamos incorporar el proverbio aurea mediocritas en nuestras vidas? Nuevamente, ya he abordado este último dilema en el ensayo de la media dorada, un precepto aristotélico que coloca la virtud como punto de equilibrio entre dos extremos viciosos.
Ulises y su intrépida tripulación continuaron su odisea hasta avistar un estrecho marino particularmente temido debido a los dos monstruos mitológicos que albergaba. En un lado se encontraba Escila, un ente despiadado que acechaba desde los acantilados para atrapar a los transeúntes más incautos con sus 6 cuellos. En el otro lado se encontraba Caribdis, otra criatura que amenazaba 3 veces al día con tragar y escupir el mar entero, creando un remolino arrollador. Bien, ¿por cuál de las 2 opciones se decantó finalmente el héroe? Haciendo caso del consejo de la hechicera Circe, eligió navegar cerca de Escila. ¿Y por qué? A luz de su criterio, era preferible sacrificar aleatoriamente a 6 hombres a arriesgar la vida de toda la marinería en el abismo de Caribdis. Una decisión dura, pero necesaria. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los gritos de las desdichadas víctimas se mezclaron con el rugido del océano, generando una sinfonía de horror y desesperación. La coyuntura que enfrentó Odiseo en el dilema del pasaje de la muerte deja ver claramente que una de las elecciones es más acertada que la otra, y no niego que yo hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, hemos de advertir también que la moralidad puede evaluarse desde diferentes perspectivas éticas con su respectivo compendio de factores a considerar. Por un lado, el consecuencialismo se basa en si las consecuencias de una acción determinada son positivas o no. En caso afirmativo, el fin justificaría los medios. De esta manera, lo que se defiende es que la mejor situación posible entre todas las que pueden acaecer acabe de facto sucediendo. Ahora bien, ¿la mejor situación para quién? ¿Para uno mismo? ¿Para los demás? ¿O más bien para todos? El enfoque consecuencialista se divide en 3 categorías según se trate dicha cuestión. En primer lugar, el egoísmo moral vela a favor de las consecuencias deseables para el propio agente. En segundo lugar, el altruismo valora el bienestar de los demás, incluso a expensas de uno mismo si es justo y necesario. Y en tercer lugar, el utilitarismo pondera la utilidad agregada para el conjunto de individuos involucrados. Cabría pensar que este último paradigma es el más ecuánime, ya que considera como resolución o statu quo correcto aquel que maximiza el bienestar del colectivo en su integridad, o sea, la satisfacción conjunta. En un análisis superficial, el plan de acción de Ulises podría verse como egoísta tanto por cuanto él garantizaría como líder su propia supervivencia. Empero, un examen un poco más profundo a través de un prisma altruista y utilitarista mostraría cómo la sugerencia de Circe está en el fondo justificada por su desenlace. Asumiendo la responsabilidad que su rol de capitán implica en unas circunstancias trágicas e inevitables, Odiseo escogió el menor de ambos males tomando como baremo la utilidad total resultante: salvar a la mayoría del grupo a costa del sacrificio azaroso de media docena de hombres. Por otro lado, la deontología destaca el deber moral por encima de las posibles consecuencias. Según la teoría en ética normativa, existen ciertas acciones que deben realizarse y otras que no, más allá de los subsecuentes efectos que causen. Puesto en palabras más llanas, una acción puede ser moralmente válida al ser justa por sí misma, aunque no produzca la mayor cantidad de bien en términos agregados. Bajo este marco, el fin no siempre justificaría los medios, porque se entiende que los actos tienen valor en sí mismos. Desde una óptica deontológica, la decisión de Ulises podría ser puesta en tela de juicio. Si cada individuo tiene un valor intrínseco, entonces ninguna de las personas implicadas debería ser tratada como un instrumento orientado a una finalidad, por benévola o provechosa que resulte. Todo sea dicho,
Las condiciones de esta problemática concreta revertirían el argumentario deontológico contra sí mismo en caso de que no existiera ninguna ruta alternativa, y por ende, el elenco griego estuviera forzado a optar solamente por una de las dos vías. El único aspecto reprochable que se me viene a la cabeza sería la ruptura del imperativo moral de justicia y si uno o más sujetos no hubieran participado en la elección, o de igualdad, y si existiera cierta probabilidad de pasar ilesos por el otro lado. Amigos, este tipo de dilemas éticos suelen emerger en la vida cotidiana sin que tengamos siquiera la oportunidad de postergarlos o evitarlos. Quizás lo más digno que uno puede hacer cuando se encuentra entre Escila y Caribdis, entre la espada y la pared, entre el ciclón y el huracán, es disponer su intelecto para identificar el mal menor y preparar su carácter para actuar con coraje. Por supuesto, animo a la audiencia a escribir en la caja de comentarios qué otra rama de la ética sería pertinente comentar vis a vis del relato que nos atañe. Como broche final, recomiendo encarecidamente al espectador la visualización de una adaptación del mítico cuento homérico de las sirenas por parte del escritor checo Franz Kafka para profundizar en cuestiones de análoga naturaleza. Por lo pronto, me despido de ustedes con una de mis citas favoritas del autor. Aunque los muertos se olvidan de los muertos en la casa de Hades, procuraré tener siempre en cuenta a mi querido camarada.